Hola a todos. Bueno, qué bonito, ¿no? Ver tanta gente unida por una causa común, con el propósito de trabajarse, con el propósito de conocerse, con el propósito de vibrar en el amor. O sea, ¿qué puede haber más lindo que eso, no? Seres humanos que se reúnen con la intención de conocerse mejor a sí mismos, de aprender a amarse para de ese modo poder amar a los demás. Yo creo que esto es un hito en la historia de la humanidad, brotes verdes que están ocurriendo no solamente en mi país, sino en todo el mundo. De hecho, si os habéis dado cuenta, aquí hoy estamos personas de todo el mundo de habla hispana. De la que venía me encontré con una cubana, me han dicho que una persona se ha venido en avión desde Colombia. O sea, ya no existen fronteras, ya no existen países, porque cuando hablamos en ese lenguaje profundo del amor, todos tenemos el mismo código y todos tenemos el mismo entendimiento. Digamos que ahí se derriban todo tipo de barreras de edad, de sexo, de cultura, de sociedad, de educación, porque ahí, en nuestro ser esencial, cuando descansamos en ese espacio, todos somos uno, todos somos lo mismo y todos somos amor. Somos muchos los seres humanos que estamos experimentando en nuestro corazón esa unidad y esa esencia divina, ¿no? Somos cada día más. Y yo creo que es un motivo de celebración. Es un motivo de celebración porque cuando se enciende la antorcha, esto es como la antorcha olímpica, ¿no? Que si te encienden, yo creo que estoy prendida, cuando tú te prendes, prendes a otros. Y es un efecto dominó y vosotros tenéis en vuestras manos la capacidad y la posibilidad de prender a otros que entren en contacto con vosotros. Porque lo que estoy diciendo no es nada especial ni nada raro, sino que es la verdad que todos tenéis en vuestros corazones. ¿Os parece que antes de empezar hagamos una pequeñita meditación para centrarnos y entrar en presencia? ¿Sí? Vale, pues voy a poner un poco de musiquita. Y vamos todos a respirar. Nos sentamos cómodos, lo más cómodos que podemos. Si podemos dejar las cosas en el suelo, bueno, es que está lleno, no sé si tenéis espacio, pero si podemos dejar las cosas en el suelo lo más cómodos que podáis estar. Cerramos los ojitos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos luz. Exhalamos oscuridad. Inhalamos luz. Exhalamos oscuridad. Sentimos como el aire entra llenando nuestros pulmones. Inhalamos y exhalamos. Llevamos la atención a nuestro corazón y sentimos sus latidos. Y le damos las gracias por habernos traído hasta aquí. Ha sido un camino empinado, en ocasiones difícil, pero lo hemos logrado. Nos hemos conectado. Y ahora podemos agradecer la infinita perfección que subyacía en todos los acontecimientos. Inhalamos. Exhalamos. Y llevamos la atención a esa zona de nuestro cuerpo donde todavía existen tensiones, dolores o preocupaciones. Inhalamos luz y sentimos cómo esa luz blanquecina, pura y radiante, envuelve esa zona de nuestro cuerpo, sanándola, purificándola,
y expulsamos todas las tensiones y preocupaciones por la boca. Le damos una forma, le damos un color a esas tensiones. Puede ser una bola negra y la expulsamos por la boca. Inhalamos luz, expulsamos oscuridad. Y de nuevo sentimos nuestro pecho, nuestras piernas, nuestros tobillos. Y sentimos cómo de nuestros pies salen unas raíces que nos conectan con el centro de la tierra. Recorremos esas raíces en sentido ascendente y sentimos nuestros pies de nuevo, nuestros tobillos, nuestras caderas, nuestra espalda erguida sobre la silla, nuestro pecho, nuestro cuello. Inhalamos, exhalamos. Sentimos nuestra nariz, nuestras orejas, nuestros ojos y nos imaginamos cómo desde nuestra frente, desde nuestro cuero cabelludo, sale un rayo de luz que nos conecta con la fuente. Recorremos ese rayo en sentido descendente y descansamos en ese espacio de quien se sabe conectado con cielo y tierra, de quien se sabe conectado con la vida, de quien se sabe conectado con el todo, de quien se sabe uno con el universo. Eres amado, eres sostenido, nunca estás solo. Y nos repetimos interiormente: yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Y sientes tu enorme poder, sientes tu grandeza, recuerdas tu fuerza, tu potencia, lo puedes todo. Y te repites interiormente: yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Sientes una inmensa gratitud
por recordar tu poder, por recordar tu esencia divina. Y la vida te agradece que vibres en el amor. Eres una pieza clave en el cambio de conciencia. Y la vida quiere que lo sepas y actúes en consecuencia. Y te repites, yo soy divina presencia, yo soy. Y das permiso para poner tu mente al servicio de algo mucho más grande que tú, al servicio del universo, de Dios, del uno, o como lo quieras llamar. Padre, te entrego este instante santo para que seas tú el que guíe, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y repetimos de nuevo, yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy divina presencia, yo soy. Ahora ya estás decidido a ser quien eres. Estás decidido a ejercer tu poder. Ya nada ni nadie puede frenarte. Ya sabes quién eres y lo que tienes en tu corazón. Y vas a hacerlo. Te conectas con tu fuerza, te conectas con tu grandeza, te conectas con tu inmensidad. Con tu ser esencial. Y descansas en ese espacio de luz y paz interior. Volvemos a llevar la atención a la respiración. Inhalamos luz. Exhalamos oscuridad. Inhalamos luz. Exhalamos oscuridad. Y vuelves a llevar la atención a tu cuerpo. Vuelves a sentir tus pies, tus manos, tus caderas, tu pecho, tu espalda. Y poco a poco, a tu ritmo, cuando quieras, vuelves a abrir los ojos y vuelves a estar aquí conmigo.
Yo no os veo porque tengo un foco de luz en mi cara, pero os pregunto, ¿estáis ya presentes? ¿Estáis aquí ya todos? Estamos aquí ya, ¿no? Conectados con el ahora. Veo un poco la primera y la segunda fila, caras sonrientes. ¿Me dais un sí? ¿Empezamos? Vale. Pues a ver, yo creo que hay 3 momentos claves, ¿no? en la vida de un ser humano. Primero vivimos los primeros años de nuestra vida un poco en el modo víctima, en el modo obedecer, en el modo hago lo que me dicen. Digamos que vivimos pensando que yo soy un títere y que sobrevivo, hago lo mejor que puedo de las circunstancias externas, ¿no? Me adapto y, bueno, trato de sacar lo mejor de lo que hay. La realidad no me gusta mucho, la sociedad está muy enferma, pero bueno, yo hago lo que puedo, voy sobreviviendo, me busco un trabajo estable, me busco un marido, una casa, trato de adaptarme y de sobrevivir. De repente llega un momento en nuestras vidas que después de una profunda crisis vital, después de las primeras grandes sacudidas que nos da la existencia, porque desgraciadamente si no nos sacude no espabilamos, llega un momento que empezamos a leer, empezamos a descubrir o de alguna forma intuitiva empezamos a conectar con enseñanzas tipo la ley de la atracción, tú creas tu realidad, el mundo es un reflejo de tu sistema de creencias. Entonces de repente nos sentimos poderosos, ¿no? Decimos, ¡ah! Pero si yo puedo crear, si yo puedo manifestar lo que quiera en el plano físico, ¿no? Entonces es cuando empezamos a manifestar el trabajo de mis sueños, y tenemos metas, y tenemos objetivos, y tenemos cosas que queremos conseguir, ¿no? Ahí está el coaching. El coaching es una herramienta para apoyar ese proceso, ¿no? Y los libros como El Secreto, y bueno, es una etapa muy bonita en la que entramos, en la que empezamos a tener un despertar, en la que empezamos a conectarnos con que no somos víctimas. Pero digamos que luego hay una tercera etapa, ¿no? A pesar de ser conscientes de que creamos la realidad con nuestros pensamientos, a pesar de tomar conciencia de que tenemos poder, de repente coge y viene la vida y hace ¡pumba! Y nos pega otra sacudida, ¿no? ¿A alguien de los aquí presentes le ha pasado? Perfecto, ya estáis viviendo. Entonces es cuando de repente dices, ¡oh, coño, que no era tan fácil como que yo creaba y que yo imaginaba y la ley de la atracción! No, es que hay más. Porque no se queda solo ahí. Esa es una primera etapa y está muy bien y es maravillosa y esa etapa nos hace como constatar nuestra naturaleza espiritual. Pero luego hay una tercera etapa que es cuando de verdad nos conectamos. Porque yo, si estoy deseando y creando desde mi yo pequeño, de alguna manera estoy fabricando, como diría el curso de milagros, desde mi ego. Estoy manifestando en el plano físico cosas que yo considero que me van a hacer felices. Pero ahí llega la vida y nos dice, pero chaval, si tú no tienes ni idea de lo que realmente te hace feliz. Y así es, ¿no? Cuando nos sumerge en otra crisis, en otra de esas fases, después de que ya hemos tenido el primer despertar, entonces es cuando llega un segundo despertar, mucho más profundo, en el que nos damos cuenta que no es una cuestión de manifestar lo que yo quiero en el plano físico, sino que yo no sé lo que realmente me hace feliz. Y como no lo sé, no es que la ley de la atracción no funcione, la ley de la atracción funciona, pero estoy manifestando desde mi yo pequeño, desde mi personaje, desde mi ego. Pero cuando yo pido, invito a esa inteligencia superior, llamémoslo Dios, universo, cosmos, como os dé la gana, a mí me da igual. La cuestión no es cómo lo llamemos, sino cómo lo vivimos y cómo lo sentimos, ¿no? Yo a veces le digo padre porque yo tuve una infancia católica y para mí es más fácil asociarlo con ese término. Pero cada uno que lo llame como le dé la gana. Pero cuando invitamos a esa inteligencia superior a expresarse a través de nosotros, es cuando entramos en lo que el budismo llama rendirse, en la rendición absoluta de yo no sé. No tengo ni idea de cómo vivir. He estado tomando decisiones, he estado creyendo, he estado tratando de conseguir, de demostrar, de llegar, pensando que el marido, pensando que el trabajo, pensando que el perro, el hijo, el dinero me iban a hacer feliz y he llegado a... Entonces es cuando decimos, no tengo ni idea de cómo vivir. No sé hacerlo. Entonces, realmente es muy bonito porque podemos delegar.